Los Simpson nunca acaban. No hay que temer, aún hay historias que ver. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y les doy nuevamente la bienvenida al programa que intenta descifrar la cura para 17 puñaladas por la espalda. ¿Cómo van, muchachos? Ya llegamos a las 15. Han existido grandes hitos en la historia de la televisión en lo que se refiere al final de una serie. El 1 de abril de 1966 finalizaron Los Picapiedra. El 28 de febrero de 1983 finalizó MASH. El 14 de mayo de 1998 terminó Seinfeld. El 1 de agosto del año 2000 finalizó Padre de Familia. El 14 de febrero de 2002 terminaría Padre de Familia, de nuevo, pero volvería a los muertos en 2005. El 6 de mayo de 2004 nos despedimos de Friends. Breaking Bad terminaría el 29 de septiembre de 2013. Game of Thrones moriría el 19 de mayo de 2019, entre muchas otras. Sin embargo, podemos estar seguros de dos cosas que parece ser que jamás terminarán: la búsqueda del One Piece y las aventuras de la familia amarilla favorita del mundo, Los Simpson. Es la última secuencia. O al menos eso es lo que creíamos. Por allí en 2010, Fox seriamente consideró en cancelar Los Simpson para abaratar costos, en particular por parte de los actores de la serie, exigiendo un 45% de reducción de sueldo. Sin embargo, se logró llegar a un acuerdo a tiempo, con un recorte del 30% en el sueldo del equipo de voz. No sería la primera vez que Fox, también conocido como ¡Tacañín el tacaño! Oye, yo no soy tacaño. intenta esto, con el programa haciendo mofa de ello en el episodio Homero al máximo de la temporada 10. Plus, they can replace him and no one can tell the diddly difference. Como fuera el caso, en la temporada 23 la serie estrenaría el episodio Fiestas de un futuro pasado, originalmente pensado como el final del programa. Este episodio muestra cómo los personajes crecieron, con Lisa teniendo problemas con comunicarse con su hija adolescente, mientras que Bart es un padre divorciado que resiente cómo sus hijos parecen apreciar más a Homero que a él durante la época navideña. Dicho sea de paso, un episodio excelente. Antes de iniciar con el episodio en sí, bien podríamos hablar de lo que es la metatextualidad, es decir, presentar un carácter autorreferencial y autoconsciente, siendo algo que va muy de la mano con el concepto del postmodernismo. O sea, puras locuras. Esto puede ser algo tan sencillo como chistes referentes a la cuarta pared, similar a lo que hacen personajes como Deadpool o Rick Sánchez. Somos dibujos animados, nada tiene sentido. Pero también puede existir un límite sobre cuánto el público puede aceptar dentro de un episodio meta. Hay series como El Increíble Mundo de Gumball, que ha usado el formato de ser una caricatura para hacer la referencia en medio y producción de esta. Y hay otras como la serie de Vilma, que solo se limitan a hacer referencia a los tropos que dice estar parodiando, pero sin dar un mensaje al respecto. Dos ejemplos particularmente clásicos vienen de Nickelodeon con las series La vida moderna de Rocco y El show de Ren y Stimpy, con ambas teniendo episodios que específicamente hacen referencia a la producción de una caricatura. Los Simpson no son ajenos al uso del humor metareferencial, incluso desde sus primeras temporadas, usualmente presentándolo mediante la producción de la serie de Tommy y Daly, con episodios como el intermedio de la temporada 4, la cual presenta a Bart y Lisa escribiendo guiones para el programa, usando el nombre del abuelo, o el clásico El espectáculo de Tommy, Daly y Pucci de la temporada 8, la cual no solo hace mofa de la fanaticada de la serie a principios del internet, sino que además da comentarios duros sobre lo difícil que es mantener una serie fresca, con apariciones de personajes nuevos para que siga relevante. Quizás uno de los episodios más controversiales tanto para la fanaticada como para el equipo creativo de la serie es el episodio Vida Prestada de la temporada 9, donde descubrimos un horrible secreto de Seymour Skinner. Yo soy un impostor. Ese hombre es el verdadero Seymour Skinner, que más tarde es deliberadamente ignorado por el status quo.
Y ha sido durante los últimos años en que el programa ha podido expandirse más en lo que es su formato, con el episodio Lisa la Boy Scout de la temporada 34, presentando ideas descartadas por la serie que podrían arruinar su reputación, con cosas tan descabelladas como Martin siendo un policía enano encubierto, Bart viajando en el tiempo al primer episodio para revelar cómo la serie puede predecir eventos, y un sinfín de historias disparatadas. En particular, hacen referencia a la clásica teoría de que toda la serie fue un sueño de Homero en el hospital. Solamente faltaba que despertara sin piernas y sería como el chiste clásico del final de Los Supercampeones. Pero tuve muchas aventuras, más de 700. Fueron sueños en coma. Nada de eso pasó. ¡Ay, ni las tramas secundarias! ¡No tuve una langosta mascota! ¡Jamás fui al espacio! ¡Ay, y las casitas del terror! Y ya es dentro de este contexto donde podremos hablar del episodio de hoy, el cumpleaños de Bart, inicio de la temporada 36. Y es que todo ha llevado a esto: 768 episodios transmitidos, una película, 245 números de cómics, 2 cortometrajes para cine y 9 para streaming, para llegar al evento culmine de la historia de la televisión, el final de Los Simpsons. El evento, presentado por ex guionista, estrella invitada y conductor de talk shows Conan O'Brien. Pero tengo algo que usted nunca tendrá: un alma. Y pecas. Frente a un público lleno de las cientos de estrellas invitadas del programa, todo con tal de recuperar un suéter que dejó en la sala de escritores en 1993. O'Brien explica que Fox ha intentado darle fin al programa varias veces sin éxito, con escenas de episodios ya icónicas con un giro perturbador. Finalmente, Fox se rindió en 2007 tras el estreno de la película porno de la película de Los Simpsons. Pero los tiempos han cambiado, y con la caída de la televisión y la saturación de Disney con distintas IPs, significa que es hora de despedirnos de Homero y compañía en la pantalla chica, y los escritores no iban a hacerlo. En cambio, le delegaron el trabajo a una IA, HackGPT, la cual fue programada para escribir, animar y doblar el final perfecto de la serie. Para lograrlo, la inteligencia artificial fue alimentada con todos los episodios de la serie y los finales de distintos programas. ¿Y qué fue lo que ideó? Pues el cumpleaños del niño malo de América, Bart Simpson. Es el cumpleaños de Bart y Homero nuevamente cometió una estupidez. No mandó las invitaciones, obligando al muchacho a tener que entregarlas durante el día. Al llegar a la escuela, Skinner anuncia que se retirará de la primaria de Springfield, tras aceptar un trabajo en una nueva institución y yéndose con Willy como su roomie. Terminada la asamblea, Skinner apaga las luces, admitiendo que extrañará este lugar frente a un confundido Bart. Mientras tanto, en la planta nuclear, Smithers anuncia a los empleados que el señor Burns ha muerto, y su abogado lee el testamento, donde se declara que su basta, fortuna. Basta. fortuna a sus trabajadores, solo para revelar que fue una broma de mal gusto por parte del viejo. Sin embargo, Homero accidentalmente empuja a Burns al núcleo de la planta, al estar distraído por su teléfono, donde el viejo finalmente muere y el testamento sigue siendo legal y bonito, haciendo que todos en la planta sean obscenamente ricos. Los empleados se llevan feliz a Homero, mientras Carl apaga las luces, admitiendo que extrañará este lugar. Bart sigue confundido al pasar por allí en su patineta. Continuando con el cierre de arcos, la esposa del tipo de las historietas está a punto de dar a luz en la tienda y no hay ningún médico cerca, hasta que llega el ídolo de ídolos, John Cena. Inserte su canción aquí porque YouTube no me deja por el copyright. ¿Quién ayuda en el parto? Al ya no tener la necesidad de coleccionar, tras tener el mejor coleccionable que existe, es decir, un hijo, el tipo de las historietas cierra su tienda, admitiendo que, bueno, ya saben, dejando a Bart aún más confundido. Desahogando sus penas con Milhouse, Bart es testigo de cómo el CJ Narigón y su familia se mudan de Springfield a Atlanta luego de que la cinta demo de Kirk, Préstame un sentimiento,
Préstame un sentimiento. Y tiene tu foto. Anda, Homero, ríete de mí. Ya me reí. Fue exitosamente vendida a una disquera. Efectivamente, Kirk va a extrañar este lugar. Bodas repentinas, el cierre de la taberna de Moe, quien también extrañará este lugar, la quema de neumáticos es apagada y Homero con Marge han arreglado por completo su matrimonio y Maggie quiere dar su primera palabra. Todo está cambiando muy al pesar de Bart. Esto no fue programado por la IA. En cambio, Bart se volvió consciente y está activamente rechazando su historia. Bart ve desesperado cómo más cosas cambian. Volvió el papá de Nelson. Agnes Skinner se reunió con su verdadero hijo y se celebran funerales repentinos. Bart cree entrar en paz al recordar que alguien jamás va a cambiar en esta ciudad: Krusty el payaso. Sin embargo, Krusty también se despide con el final de su programa. Asustado, Bart intenta arruinar el programa creyendo que, si hace algo para que no lo transmitan, este no terminará, mostrando su trasero en pantalla. En la cárcel, Bart se lamenta que todo cambia ante Lisa, quien trata de ver el vaso medio lleno, en especial por ganar 2 becas para escuelas prestigiosas. Sin embargo, el jefe Gorgory también se estará yendo de Springfield para unirse a la policía de Chicago, dejando libre a Bart, quien, dicho sea de paso, ya está harto que todos apaguen las luces y extrañen sus viejos lugares. Al llegar a casa, Bart es esperado por casi todo Springfield en su fiesta de cumpleaños, deseosos de que el chico finalmente cumpla 11 años. Bart entra en pánico. Hasta donde él recuerde, siempre ha tenido 10 años o ha cumplido 10 años. Si acepta que cumple 11, entonces todo se acaba, y es que otros personajes ya están listos para mudarse a cosas grandes y mejores. Homero intenta de hacer que Bart cambie de parecer, y en un arranque cínico de ira, Bart lo insulta, tratándolo como un saco de pulgas y el hazmerreír del pueblo. Homero explota y estrangula al muchacho, por primera vez en pantalla en años de hecho, con ambos cayendo en el pastel de cumpleaños y creando un error en la Matrix. Bart despierta encima de los trozos de su pastel, rodeado solo de su familia y amigos. Al ver las velas de su cumpleaños, el chico está nuevamente tranquilo, al ver que tiene 10 años de nuevo. Con eso, la realidad del programa se ha reseteado, regresando nuevamente al status quo. El status quo. ¿El status quo? ¡Ay, caramba! Es tan triste. Con Conan emocionado con cómo la rebeldía y juventud de Bart son finalmente parte del espíritu del programa, anunciando cómo esto pasó de ser un final de la serie al inicio de una nueva temporada, muy al pesar de los invitados, en especial de un furioso Tom Hanks. Al ser encargado de escribir 800 episodios más del programa, HackGPT elige autodestruirse, por el público huyendo en pánico. Una vez solo, Conan recupera su suéter y admite que no extrañará este lugar. Vengan amigos, tal vez esquiando podamos olvidar los pésimos chistes de Conan O'Brien. Si bien al momento de la edición de este video, la serie aún no anuncia noticias de renovación, esta aún se mantiene en producción, con incluso la actriz Jerry Smith, la voz original de Lisa, anunciando en redes sociales que iniciaron las lecturas del guión del episodio 800 de la serie, que debería ser estrenada junto a una posible temporada 37. Sin embargo, no todo permanece igual, ya que Pamela Hayden, voz de Milhouse, anunció su retiro de la serie a finales del año pasado, con sus últimos trabajos con el personaje estando en La Casita del Horror presenta Los Simpsons Traviesos están llegando de esta temporada y los episodios exclusivos para Disney Plus, Santo Homero y Pasado Furioso. Esperando que aún hagan el episodio donde Bart tiene un oso, me despido atentamente. Soy Dark Spider 094 y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Hay que temer a unas historias que venden. Más robot es, o celular no se compra, o Bart tiene un oso donde